La noche olía a incienso y a soledad. En el confesionario el padre Elías esperaba, con los dedos entrelazados, una voz que redimiera su cansancio. Pero esa noche lo que escuchó no fue un rezo, fue un suspiro. «Padre, he pecado», susurró una mujer al otro lado de la rejilla. «Y cada vez que intento rezar, mi oración suena como un gemido». Su voz era un temblor de seda y culpa. Cada palabra caía como una gota caliente sobre su fe. Elías tragó saliva. No debía sentir nada. Pero su corazón, acostumbrado al silencio, comenzó a latir con ritmo humano. «Dime tus pecados, hija». «Los cometo cuando pienso en Dios, y cuando pienso en usted». El sacerdote cerró los ojos. El sonido de su respiración atravesó el metal del confesionario, y por un instante el templo entero pareció respirar con ella. Cuando la mujer se fue, el padre Elías permaneció de rodillas, temblando. En su mente su voz seguía repitiéndose como un eco imposible de apagar. Un rezo que no pedía perdón, sino deseo. Esa noche por primera vez Elías comprendió que el pecado puede tener forma de plegaria. Y que el infierno puede empezar en el corazón de un santo. El padre Elías pensó que aquella voz había sido un espejismo del deseo, hasta que volvió a oírla. Eran las 12 en punto. El reloj del campanario marcó su lento gemido de bronce y ella, la mujer del rezo extraño, regresó. Entró al templo con un velo negro que apenas cubría la curva de su cuello. Caminaba descalza, como si buscara redención a cada paso. El sonido de sus pies sobre el mármol era un susurro entre el cielo y la carne. «Padre», dijo al llegar al confesionario. «He rezado cada noche como usted me mandó». «¿Y has sentido paz?», preguntó él sin mirarla. «No, padre, solo calor». «Calor aquí», sus dedos golpearon suavemente su pecho. «Como si Dios me tocara desde dentro». Elías contuvo el aire. No sabía si era un pecado lo que ella decía, o una revelación. La voz femenina bajó de tono, se volvió casi un lamento. «Cuando rezo mi cuerpo tiembla. Y temo que mis gemidos lleguen al cielo». «¿Cree usted que Dios me escucha así?». El sacerdote apretó la cruz entre sus manos, intentando callar el fuego que subía por su alma. Porque sí. Dios la escuchaba. Y él también. El padre Elías no la había visto nunca. Solo conocía su voz, ese rezo húmedo que lo perseguía incluso en sueños. Pero aquella noche el destino decidió mostrarle el rostro del pecado. Ella llegó más tarde de lo habitual. El templo estaba vacío, iluminado apenas por la llama de las velas que temblaban como si también sintieran vergüenza. Cuando Elías abrió la puerta del confesionario, la vio. Una mujer de piel pálida, vestida de negro con los labios pintados del color del vino. Sus ojos, dos tormentas contenidas, lo buscaron sin miedo. «No quiero confesarme, padre», dijo. «Quiero mirarlo cuando me perdone». El silencio entre ellos se volvió un cuerpo. Elías quiso bajar la mirada, pero no pudo. En ella no había vergüenza, solo fe, o algo más profundo, más carnal. Su voz volvió a estremecer el aire. «Cada vez que rezo imagino sus manos sobre mí. Y creo que en ese instante, Dios también me escucha». El sacerdote sintió el temblor de la tentación en los dedos, y comprendió que aquel momento no era humano. Era sagrado, pero también profano. Porque los labios que pronuncian el nombre de Dios, también pueden invocar el deseo. Aquella noche el padre Elías no durmió. El eco de su voz seguía dentro de él, como un rezo que ardía. Al amanecer, sus manos aún temblaban, no por el frío, sino por la culpa. O quizás por el deseo que se disfrazaba de fe. Cuando volvió a verla, ella no llevaba velo. Su cabello caía sobre los hombros como un manto oscuro, y sus ojos parecían conocer ya el camino hacia su alma. «Padre», susurró, «necesito una penitencia diferente. Rezar ya no basta.
Mi cuerpo también ha pecado. Elías sintió como el aire se hacía denso entre ellos. ¿Qué clase de penitencia buscas, hija mía? Una que me purifique con sus manos. El silencio se volvió insoportable. Ella se arrodilló frente a él, la cabeza inclinada, la respiración entrecortada. Elías levantó la mano, queriendo imponer la cruz, pero su dedo rozó su mejilla. Su piel estaba tibia, viva, temblorosa. Y entonces comprendió que aquel roce no era castigo ni perdón. Era un abismo. Un puente entre lo divino y lo humano. Ella levantó la vista, los labios apenas abiertos. ¿Siente eso, padre? Sí, susurró él. Y temo que Dios también. La vela junto al altar se apagó sola. Y el silencio que quedó, fue más sagrado que cualquier oración. El padre Elías comenzó a temer la noche. No porque trajera oscuridad, sino porque en ella la oía. La voz de la mujer. Su rezo. Su gemido disfrazado de oración. Al principio creyó que era un recuerdo. Pero una madrugada, la escuchó tan clara como el sonido de una campana. Padre, ¿me absuelve incluso cuando duermo? Elías se levantó sobresaltado. El cuarto estaba vacío, pero el aire olía a incienso y a piel. En el crucifijo la figura de Cristo parecía mirarlo con compasión, o con deseo. Intentó rezar, pero cada palabra se convertía en su nombre. Cada Padre Nuestro sonaba como un llamado a ella. Durante la misa del domingo, mientras levantaba la hostia, la oyó de nuevo, dentro del templo, dentro de su cabeza. Mi fe tiembla, Elías, ¿y la tuya? Las velas parpadearon. El coro se detuvo. Nadie más escuchó nada, pero el sacerdote sintió como algo invisible lo tocaba el alma y la carne. Esa noche entendió que ella ya no pertenecía solo al mundo de los vivos. Su voz cruzaba el velo de lo divino, y lo llamaba desde un lugar donde el deseo era una forma de rezar. Y Elías, ya no sabía si estaba siendo tentado por una mujer, o por Dios mismo. El amanecer llegó cubierto de niebla. El templo olía a cera derretida y silencio. El padre Elías caminaba descalzo, buscando respuestas entre las sombras del altar. Desde hacía días no dormía. Cada vez que cerraba los ojos, la veía rezando, con la boca entreabierta, con la fe temblando en su piel. Aquella mañana, la vio de nuevo. No era un sueño. Estaba de pie frente al crucifijo, envuelta en una luz dorada que no venía del sol. Sus ojos brillaban con lágrimas que parecían fuego. He venido a confesar lo que no puedo callar, susurró ella. No soy un pecado, Padre, soy un milagro. Elías cayó de rodillas. Su cuerpo entero se estremeció. La luz parecía respirar con ella, palpitar con cada palabra. Y cuando extendió la mano, la tocó. Su piel era tibia, pero no era humana, era como tocar el aliento de Dios. ¿Quién eres?, murmuró sin poder apartar la mirada. Soy la oración que deseaste, respondió ella. Y ahora, habito en tu fe. De pronto, la luz se apagó. Solo quedó el perfume, el calor suspendido en el aire, y la certeza de que algo sagrado y peligroso había comenzado a nacer. Elías lloró sin saber si rezaba, o si se rendía. El padre Elías volvió al templo al caer la medianoche. La puerta estaba entreabierta, como si alguien lo esperara. Las velas encendidas dibujaban sombras sobre el altar, y el incienso flotaba espeso, casi carnal. Entonces la vio. Ella estaba allí, desnuda, arrodillada frente al crucifijo. Su piel brillaba con el reflejo de la llama, y en sus labios se movía una oración lenta, imposible de distinguir entre el rezo y el deseo. Padre, susurró sin mirarlo. Hoy no he venido a pedir perdón. He venido a adorar. Elías quiso retroceder, pero sus pies se negaron. Ella alzó la mirada, con lágrimas y fuego en los ojos. ¿Por qué temes al deseo, si también nació de Dios?, dijo.
¿Acaso no fue Él quien nos dio la carne para sentirlo? Sus palabras eran una herejía, y sin embargo sonaban como una verdad antigua, olvidada por los santos. El sacerdote cayó de rodillas, frente a ella, vencido. Ella tomó su mano y la guió hacia su pecho. «Reza conmigo», murmuró. No con la boca, sino con el alma. El aire se llenó de un temblor invisible. Las velas se apagaron una a una. Y en la oscuridad el templo entero pareció gemir con ellos. Esa noche Elías comprendió que el pecado también sabía arrodillarse. Y que a veces el cielo se abre, cuando uno se atreve a tocarlo con deseo. Al amanecer, las campanas repicaron solas. Los fieles corrían hacia la iglesia, gritando palabras que Elías no quería escuchar: milagro, sangre, castigo. Cuando entró al templo, el aire olía a miedo y a incienso fresco. Todos miraban hacia la estatua de la Virgen María. Sus mejillas de mármol estaban manchadas de rojo. Lágrimas espesas, vivas, descendían desde sus ojos hasta los labios del niño. Elías cayó de rodillas. No rezó. No pudo. Sabía en lo más profundo de su alma que aquello no era un milagro, sino una advertencia. La mujer no volvió aquella noche, pero su voz aún flotaba entre los muros. Te lo dije, Padre. Cuando dos almas se unen sin permiso del cielo, el cielo llora. El sacerdote se acercó al altar. Tocó una de las lágrimas de la estatua, era caliente. ¡Viva! Su dedo quedó teñido de rojo. El pueblo gritaba fuera del templo pidiendo que el Vaticano viniera, que investigaran, que purificaran. Pero Elías sabía la verdad: aquella sangre no venía de la Virgen. Venía de su culpa. Del deseo que había convertido en oración. De la fe que había cruzado la frontera del fuego. Esa noche el padre Elías encendió todas las velas del templo. Y mientras la imagen de María lo observaba llorar, juró que el amor también podía ser una herejía. El domingo siguiente el templo estaba lleno. Gente venida de otros pueblos quería ver al sacerdote del milagro. Elías subió al altar con las manos temblorosas. Sus labios recitaban las palabras sagradas, pero su corazón latía con un miedo que olía a deseo. Cuando levantó la hostia, el silencio se hizo absoluto. Ningún niño lloró, ninguna garganta osó respirar. Y entonces sucedió. La hostia tembló entre sus dedos. Un leve murmullo, como un aliento escondido, emergió del pan consagrado. Elías, susurró la voz que conocía demasiado bien. ¿Aún me rezas? El sacerdote dejó caer el cáliz. El vino sagrado se esparció sobre el mármol como una herida abierta. Los fieles gritaron milagro, mientras él, paralizado, sentía que el aire se llenaba de su perfume. Te llevo dentro, murmuró la voz, tan suave que solo él podía oírla. Cada misa es nuestro encuentro. Cada rezo es un gemido. Elías retrocedió, el rostro bañado en sudor. Sabía que aquello no era una aparición. Era una posesión. Ella había encontrado un nuevo cuerpo donde habitar, el suyo. Mientras todos se arrodillaban ante lo que creían un prodigio, Elías cayó de rodillas también, pero no para rezar. Sino porque por primera vez comprendió que su fe ya no le pertenecía. Y que Dios, quizá, ya no lo escuchaba. La noche olía a tormenta y a confesión. El padre Elías creyó que jamás volvería a verla, pero cuando abrió la puerta del templo, ella estaba allí. De pie frente al altar con un vestido blanco que parecía hecho de luz y culpa. En sus manos sostenía el crucifijo. Lo acariciaba como quien toca el cuerpo de un amante. ¿Por qué has vuelto?, preguntó él, la voz rota. Ella sonrió, y aquella sonrisa dolía más que cualquier castigo. Porque sigo amando a Dios, pero a ti te amo más. Elías sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La lluvia comenzó a golpear los vitrales, haciendo que los colores del cielo sangraran sobre ellos.
Ella se acercó despacio, y cada paso era una plegaria invertida. ¿Crees que el amor también puede ser santo?, susurró. Si Él está en todas las cosas, ¿no está también en nosotros? Antes de que pudiera responder, la mujer alzó el crucifijo y lo besó. Lentamente. Profundamente. El beso dejó una marca roja sobre los labios del Cristo. Elías cayó de rodillas, temblando. No sabía si lloraba de miedo o de deseo. Esto es blasfemia, murmuró. No, dijo ella, acariciando su rostro. Esto es fe. La forma más pura de creer, entregar el alma con el cuerpo. Y cuando sus labios se encontraron, el trueno rompió el cielo. El altar tembló. Y el pecado por fin tuvo forma de oración. El templo amaneció en silencio. Nadie se atrevía a entrar. Durante la noche el trueno había partido la cruz del campanario en dos, y el rumor corrió como fuego. Dios castigó al sacerdote del milagro. El Vaticano envió hombres vestidos de negro. Llegaron con crucifijos de plata, rosarios y preguntas que olían a juicio. Revisaron el altar, el confesionario, los libros, todo. Pero lo que buscaban no podía encontrarse en ningún objeto. Elías no habló. No podía. Desde la noche del beso, su voz se había quedado atrapada entre el miedo y el éxtasis. Ella había desaparecido. Nadie la había visto marcharse, pero su perfume seguía flotando en la sacristía, dulce y persistente, como un pecado que se niega a morir. ¿Dónde está la mujer?, preguntó uno de los enviados. El sacerdote bajó la mirada. No lo sé, susurró. Quizá nunca existió. Esa noche, solo en su habitación, Elías sintió que el aire cambiaba. La vela junto a su cama se encendió sola. Y en el resplandor por un instante vio su sombra proyectada en la pared, dos cuerpos abrazados, rezando en silencio. El cielo lo había castigado, sí. Pero el castigo no era la soledad. Era seguir amándola en secreto. Incluso sabiendo que tal vez ella nunca fue humana. Habían pasado 20 años. El templo, ahora vacío y cubierto de polvo, seguía oliendo a fe y a culpa. El padre Elías, envejecido, caminaba lento hacia el altar. Era su última misa. Su última palabra a un Dios que ya no sabía si lo escuchaba. El aire estaba quieto. Encendió una sola vela, y su luz tembló como si reconociera un antiguo secreto. Señor, susurró, si todavía me miras, dame paz. Entonces la oyó. La misma voz. Suave, profunda, sagrada. No pidas paz, Elías, aún rezo contigo. El cáliz cayó de sus manos. La hostia se partió en dos, y un perfume familiar llenó el aire. Era ella. No como cuerpo ni como sombra, sino como presencia. El anciano sonrió entre lágrimas. ¿Dónde estás? En cada palabra que dices, en cada silencio que temes, respondió la voz. Nunca me fui. El amor no desaparece, solo cambia de forma. Elías cerró los ojos. El eco de su respiración se unió al de ella, y por primera vez, no hubo culpa ni castigo. Solo un rezo, lento, profundo, idéntico a un gemido. Cuando los fieles entraron al amanecer, lo hallaron arrodillado frente al altar, en paz, con una sonrisa leve en los labios. Y sobre el crucifijo una gota de luz caía, tibia, viva. Como si el cielo, al fin, los hubiera perdonado a ambos. Dicen que cada medianoche, cuando el viento pasa entre las paredes del antiguo templo, se escucha un sonido leve, un rezo que parece un gemido. Los aldeanos no se atreven a entrar. Algunos aseguran ver una figura arrodillada frente al altar, un sacerdote viejo, con una cruz en las manos y una sonrisa en los labios. Otros dicen que junto a él hay una mujer de luz, sin rostro, rezando en silencio. Nadie sabe si fue amor o pecado. Milagro o condena. Pero las velas del altar nunca se apagan del todo,
y el perfume a incienso y carne sigue flotando, suspendido en el aire, como si la fe y el deseo hubieran aprendido a convivir en el mismo respiro. El padre Elías y la mujer del rezo imposible ya no pertenecen ni al cielo ni a la tierra. Pertenecen al misterio. Al sonido que une lo divino y lo humano. Y cuando el viento sopla con fuerza sobre el crucifijo, el eco repite sus nombres. Porque hay amores que no mueren. Solo cambian de forma. Hasta volverse eternos. Como un rezo que suena, aún hoy. Como un gemido.